La silla estaba ahí cuando me desperté. En el centro de la habitación. Mirándome. No la había puesto yo. Esto pasó hace 4 meses. Y desde entonces, ya nada es igual. Me llamo David. 32 años. Soltero. Trabajo en una gestoría en Valladolid. Plaza Mayor, segunda planta, ventana que da al ayuntamiento. Vida tranquila. Rutinas simples. Café con leche cada mañana en el mismo bar. Viernes de cervezas con Javi y Raúl. Domingos de sofá y fútbol. Nunca me pasó nada extraño. Hasta que fui a esa casa. Lo que voy a contar es real. No busco que me creas. Solo necesito decirlo en voz alta. Porque si no lo hago, creo que voy a desaparecer. Como los demás. Escucha con atención. Porque esto podría pasarte a ti. Octubre. Martes 13, para ser exactos. Me tocó tasar una finca en un pueblo de Zamora. Villalcampo. Cerca de la frontera con Portugal. Uno de esos sitios donde solo quedan viejos. 50 habitantes, quizá menos. Calles vacías. Piedra oscura. Persianas cerradas. El tipo de lugar donde la gente te saluda, pero sus ojos dicen, no deberías estar aquí. Llegué a las 5 de la tarde. El sol ya empezaba a bajar. Naranja. Pesado. Como enfermo. La casa estaba a 1 kilómetro del pueblo. Camino de tierra lleno de baches. Hierba alta a los lados. Zarzas. Ortigas. Ninguna señal. Ningún buzón. Solo un olmo retorcido junto a la entrada. Con la corteza negra. Muerta. Aparqué debajo. Apagué el motor. Y sentí algo. No sé cómo explicarlo. Como cuando entras en un sitio y tu cuerpo sabe que algo va mal. Antes que tu cabeza. La casa era de 2 plantas. Piedra gris. Ventanas tapiadas con tablas. Puerta de madera hinchada por la humedad. Sin cerradura. Sin picaporte. Solo una rendija oscura en el centro. Empujé. La puerta cedió con un gemido largo. Como un suspiro. Y entonces, olí algo. Humedad, sí. Pero también otra cosa. Dulce. Rancia. Orgánica. Como flores muertas en agua estancada. O como carne vieja. Me tapé la nariz con la manga. Y entré. El suelo crujía bajo mis pies. Hojas secas. Cristales rotos. Trozos de yeso. Saqué el móvil para iluminar. La pantalla apenas cortaba la oscuridad. Las paredes tenían manchas oscuras. No de humedad. De otra cosa. Marrones. Rojizas en algunos sitios. Como si alguien hubiese arrastrado las manos mientras caía. Pero lo raro, lo que de verdad no encajaba, era el silencio. No se oía nada. Ni viento. Ni pájaros. Ni insectos. Ni siquiera mis propios pasos resonaban. Como si la casa se tragase el sonido. Como si el aire dentro fuese distinto del de fuera. Más denso. Más viejo. Hice las fotos del salón. Paredes agrietadas. Techo hundido en una esquina. Restos de muebles podridos. Todo según lo esperado en una casa abandonada. Pero entonces vi la marca. En la pared del fondo. Junto a lo que había sido una chimenea. Grabada en la piedra. No pintada. Grabada. Alguien había usado algo afilado. Un clavo. Un cuchillo. Algo. Un círculo perfecto. Del tamaño de un plato. Y dentro, líneas cruzadas. Simétricas. Formando algo parecido a una estrella. Pero no era una estrella. Era otra cosa. Algo que no reconocí. Me acerqué. Pasé los dedos por las marcas. Profundas. Irregulares. Como si quien lo hizo hubiese presionado con fuerza. Con rabia. O con miedo. Y sentí frío. Un frío que no venía del aire. Venía de dentro. De mi estómago. De mi pecho. Como cuando sabes que has hecho algo mal. Pero todavía no sabes qué. Tomé la foto. Me alejé de la pared. Respiré hondo.
Solo un símbolo, pensé. Algún crío. Algún vándalo. Pero sabía que no era eso. Porque no había ningún otro grafiti. Ninguna pintada. Ninguna firma. Solo esa marca. Subí al piso de arriba. Las escaleras gemían con cada paso. Algunas tablas faltaban. Otras estaban rotas. Tuve que agarrarme a la pared para no caer. Arriba había un pasillo estrecho. 3 puertas. Todas entreabiertas. Primera habitación, vacía. Papel pintado despegado. Manchas de humedad. Segunda habitación, igual. Escombros en un rincón. Nada más. La tercera habitación estaba al fondo del pasillo. La puerta entreabierta. Apenas unos centímetros. Me acerqué. Puse la mano en la madera. Y empujé. Despacio. Ahí estaba. Una silla. De madera oscura. Casi negra. Respaldo alto. Asiento hundido. En el centro exacto de la habitación. Perfectamente alineada. Mirando hacia la puerta. Hacia mí. No había nada más. Ni muebles. Ni escombros. Ni polvo siquiera. Solo esa silla. Y el suelo alrededor, limpio. Como si alguien hubiese barrido. Recientemente. Iluminé con el móvil. La silla no tenía polvo. No tenía telarañas. Estaba, cuidada. Como si alguien la usase. A diario. Y entonces sentí algo. No lo vi. No lo oí. Pero lo sentí. La certeza absoluta. Física. Visceral. De que alguien acababa de levantarse de esa silla. Hacía un segundo. Justo antes de que yo entrase. El aire en la habitación era distinto. Más frío. Más pesado. Como si algo lo hubiese desplazado. Como si algo se hubiese movido. Mis piernas no respondían. Mi cerebro gritaba, sal de aquí. Ahora. Pero no podía moverme. Me quedé ahí. En el umbral. Mirando esa silla. Y sintiendo que me devolvía la mirada. Levanté el móvil. Hice la foto. El flash iluminó la habitación un instante. Y en ese segundo, vi algo. En la pantalla del móvil. Antes de que la imagen se guardase. Una sombra. Detrás de la silla. Alta. Delgada. Sin forma clara. Pero ahí. Bajé el móvil. Miré hacia la habitación. Nada. Solo la silla. Vacía. Me di la vuelta. Rápido. Bajé las escaleras casi corriendo. Sin mirar atrás. Sin pensar. Solo, salir. Crucé el salón. Empujé la puerta. El aire de fuera me golpeó la cara. Fresco. Real. Vivo. Respiré hondo. Intenté calmarme. Las manos me temblaban. Es solo una casa vieja, pensé. Solo una puta casa vieja. Con muebles abandonados. Nada más. Caminé hacia el coche. Busqué las llaves en el bolsillo. Abrí la puerta. Me senté. Arranqué. Y entonces, no sé por qué, miré por el retrovisor. Hacia la casa. Hacia las ventanas del piso de arriba. Vi movimiento. En la ventana de la tercera habitación. Algo se desplazó. De izquierda a derecha. Despacio. Con un ritmo humano. Como si alguien caminase. De un lado a otro de la habitación. La ventana estaba tapiada. Desde fuera no se veía luz. Pero algo se movió. Dentro. Lo vi. Pisé el acelerador. Las ruedas patinaron en la tierra. El coche dio un bandazo. No volví la vista. No quise saber. No quise confirmar lo que ya sabía. Conduje sin parar hasta Valladolid. 90 kilómetros. Con las manos agarradas al volante. Mirando solo hacia adelante. Sin radio. Sin música. Solo el ruido del motor. Y mi respiración. Llegué a casa a las 9 de la noche. Aparqué. Subí al piso. Cerré la puerta con llave. Eché el pestillo.
Me quedé apoyado contra la puerta, respirando. Encendí todas las luces. Cocina, salón, pasillo, baño, todas. Necesitaba claridad. Necesitaba que todo fuese normal otra vez. Me preparé algo de cenar. Un sándwich. Un vaso de agua. Pero no tenía hambre. Me senté en el sofá. Encendí la tele. Cualquier cosa. Un concurso. Una serie. Solo para no estar en silencio. A las 11 me duché. Agua caliente. Mucho jabón. Como si pudiese quitarme el olor de esa casa. Esa sensación pegajosa. Esa certeza de que algo me había tocado. Sin que yo lo viese. Me sequé. Me puse el pijama. Me metí en la cama. Dejé la luz del pasillo encendida. Como cuando era niño. Pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa silla. Quieta. Centrada. Perfecta. Esperando. Y sentía algo. Una presencia. No en la habitación. Más cerca. Dentro de mi cabeza. Como un peso. Como una mano en la nuca. Ah. Me desperté a las 4:17 de la mañana. Lo sé porque miré el móvil. Sudor frío. Corazón acelerado. Sábana pegada al cuerpo. Y una sensación horrible. La certeza absoluta. De que alguien me había estado observando. Mientras dormía. Inclinado sobre mí. Respirando cerca de mi cara. Ah. Me incorporé de golpe. Miré alrededor. Todo normal. La habitación vacía. La puerta cerrada. Todo en su sitio. Pero el aire olía distinto. A humedad. A flores muertas. Al mismo olor de la casa. Ah. Me levanté. Abrí la ventana. Respiré hondo. Aire fresco. Aire de la calle. Me quedé ahí 10 minutos. Hasta que el olor desapareció. O hasta que pensé que había desaparecido. Los días siguientes fueron raros. Pequeños detalles fuera de lugar. Cosas que no encajaban. Dejaba las llaves en la entrada. Sobre la mesita del recibidor. Siempre ahí. Pero cuando las buscaba, aparecían en la cocina. Sobre la encimera. Dejaba el móvil cargando en el dormitorio. Por la mañana estaba en el sofá. Sin llamadas. Sin notificaciones. Solo, movido. Al principio pensé que era despiste. Cansancio. Había tenido una semana dura. Poco sueño. Mucho trabajo. Es normal olvidar dónde dejas las cosas. ¿No? Pero una noche. Miércoles. 11:30. Estaba viendo una película. Y escuché algo. Pasos. Arriba. Encima de mi piso. Pausé la película. Me quedé quieto. Escuchando. Los pasos eran lentos. Regulares. De un lado a otro. Como si alguien caminase. De la ventana a la puerta. Y vuelta. Una y otra vez. El problema es que vivo en el ático. 4ª planta. No hay nadie encima. Solo el tejado. Y el trastero común. Que está cerrado con llave. Me levanté despacio. Fui hasta el pasillo. Los pasos seguían. Justo encima de mi cabeza. Subí la escalera del trastero. Saqué la llave. Abrí. Todo normal. Cajas. Bicicletas viejas. Polvo. Nadie. Bajé a mi piso. Cerré la puerta. ¿Y los pasos? Los pasos habían parado. De golpe. Como si quien fuese, supiese que yo había subido. Y hubiese dejado de moverse. Como si se hubiese sentado. A esperar. Una semana después del viaje. Lunes por la mañana. Estaba en la oficina. Revisando correos. Facturas. Lo de siempre. El móvil vibró. Llamada entrante. Número desconocido. 9 cifras. Prefijo español. Pero no lo reconocí. Contesté. Dígame. Silencio. Lleno. Como si alguien estuviese al otro lado.
muy cerca del micrófono, conteniendo la respiración. ¿Hola? Nada, solo ese silencio. Y entonces, muy bajito, casi imperceptible, un susurro. No entendí las palabras. No sé si eran palabras, pero sonaban antiguas, como un idioma que no existe. Colgué. Las manos me temblaban. El móvil volvió a sonar. Mismo número. No contesté. Dejé que sonase. 10 tonos. 20. Hasta que paró. Durante el resto del día, 15 llamadas más. Todas del mismo número. No contesté ninguna. A las 6 salí del trabajo. Volví andando a casa. 20 minutos. Ruta de siempre. Calle Santiago. Plaza del Campillo. Calle Paulina Jarriet. Pero en el último tramo, sentí algo. Esa sensación. De que alguien camina detrás de ti. No muy cerca. Pero ahí. Siguiendo tus pasos. Me giré. La calle estaba vacía. Algunas personas a lo lejos. Nadie cerca. Seguí caminando. Más rápido. La sensación no se fue. Se intensificó. Como si quien fuese, se hubiese acercado. Giré otra vez. Nada. Llegué al portal casi corriendo. Metí la llave. Empujé. Subí las escaleras sin esperar el ascensor. Entré en casa. Cerré de golpe. Eché la llave. El pestillo. La cadena. Me quedé apoyado contra la puerta. Respirando. Escuchando. Y entonces, algo había cambiado en el piso. No sabría explicarlo. Todo estaba en su sitio. Los muebles. Los cuadros. Todo. Pero el aire era diferente. Más frío. Más denso. Como si alguien hubiese estado dentro. Tocando mis cosas. Respirando mi aire. Dejando su olor. Recorrí el piso. Cocina, normal. Baño, normal. Salón, normal. Pero cuando llegué al dormitorio, me quedé helado. La puerta estaba cerrada. Yo nunca cierro esa puerta. Jamás. Ni de día ni de noche. Nunca. Puse la mano en el pomo. Estaba frío. Helado. Como si hubiese estado en una nevera. Giré despacio. Empujé. La puerta se abrió. Sin ruido. Y ahí, en el centro de la habitación, estaba la silla. No era la misma, pero era idéntica. Madera oscura. Casi negra. Respaldo alto. Asiento hundido. La misma posición. Exactamente en el centro. Mirando hacia la puerta. Hacia mí. Esa silla era mía. La compré en IKEA hace 3 años. Estaba en la cocina esta mañana. Lo sé porque desayuné sentado en ella. Café con leche. Tostadas. Leí el periódico en el móvil. Dejé la taza en el fregadero. Y la silla se quedó en la cocina. Pero ahora estaba aquí. En mi habitación. Colocada. Con precisión. Como si alguien hubiese medido. Como si el lugar exacto importase. Di un paso atrás. No entré. No crucé el umbral. Algo en mi cuerpo me lo impedía. Un instinto animal. De esos que te dicen, si entras ahí, no vas a salir igual. Me quedé mirándola. Buscando una explicación. Quizá esta mañana, sin darme cuenta. No había forma. Yo no la moví. ¿Alguien entró? Miré hacia la puerta de entrada. Seguía cerrada. Con llave. Con pestillo. Con cadena. Las ventanas, cerradas. No había señales de entrada forzada. Nada. Volví a mirar la silla. Y entonces me di cuenta de algo. El suelo alrededor. Estaba limpio. Sin polvo. Sin marcas. Como si alguien hubiese barrido. Justo alrededor de la silla. Formando un círculo perfecto. Cerré la puerta. Despacio. Sin hacer ruido.
como si tuviese miedo de despertarla, de activar algo. Me fui al salón. Me senté en el suelo, contra la pared, con las rodillas contra el pecho, temblando. Saqué el móvil. Busqué el número de Javi. Mi dedo se quedó sobre la pantalla. ¿Qué le iba a decir? Tío, hay una silla en mi habitación. Sonaría ridículo. Pero no era ridículo. Era terrorífico. Porque yo no la puse ahí. Y nadie más pudo haberlo hecho. No dormí esa noche. Me quedé en el sofá. Con todas las luces encendidas. La tele puesta. Volumen bajo. Solo para no estar en silencio. A las 6 de la mañana abrí el portátil. Empecé a buscar. Símbolo círculo líneas cruzadas antiguo. Casa abandonada Zamora desapariciones. Silla centro habitación paranormal. Objetos que se mueven solos. Encontré foros. Blogs. Páginas de misterio. La mayoría eran basura. Gente inventando historias. Buscando atención. Pero encontré algo. Un hilo antiguo. Foro de fenómenos inexplicables. De 2011. El título decía: ¿alguien sabe algo de la casa de los espera? Había solo 3 respuestas. La primera. ¿La de Villalcampo? Mi abuelo me habló de eso. Decía que había una familia. Que desaparecieron todos. En los 80. La segunda. No es una leyenda. Pasó de verdad. 4 personas. Nunca se les encontró. La casa sigue ahí. Nadie entra. ¿Y la tercera? La tercera me heló la sangre. Si has entrado, ya es tarde. No busques más. No intentes entenderlo. Solo aléjate. Y reza para que no te haya visto. El usuario que escribió eso, su perfil estaba eliminado. La cuenta cerrada. Última conexión, 17 de octubre de 2011. 13 años. Seguí buscando. En hemerotecas. En archivos digitales. Y lo encontré. El adelanto de Zamora. 23 de septiembre de 1987. Titular: familia desaparecida en extrañas circunstancias. Leí el artículo completo. 3 veces. La familia Ortega, compuesta por el matrimonio y sus 2 hijos menores, fue vista por última vez el domingo 20 de septiembre. Vecinos reportan que las luces de la vivienda permanecían encendidas durante la noche. Que se escuchaban voces. Pero cuando la Guardia Civil accedió al inmueble, no había nadie. No había signos de forcejeo. No había sangre. Solo una silla. En el centro del salón. Mirando hacia la puerta. Seguí leyendo. Los investigadores no encontraron explicación. Las pertenencias seguían en la casa. Ropa en los armarios. Comida en la nevera. Documentos. Dinero. Todo intacto. Como si hubiesen salido un momento. Y nunca hubiesen vuelto. Y al final del artículo, una última línea. En cursiva. Como una nota del periodista. Vecinos afirman haber visto luces en las ventanas. Meses después de la desaparición. Y una figura sentada. Siempre en la misma habitación. Siempre mirando hacia afuera. Como si esperase. Dejé de ir a trabajar. Llamé diciendo que estaba enfermo. No era mentira. Apenas comía. Apenas dormía. Me quedaba en el sofá. Vigilando el pasillo. Esperando. Porque cada noche, la silla se movía. La primera noche después del descubrimiento, me desperté a las 3 de la mañana. Fui al baño. Y cuando volví, la silla estaba en el pasillo. Junto a la puerta del dormitorio. La segunda noche, estaba en la cocina. De espaldas a mí. Mirando hacia la ventana. La tercera noche, cuando llegué a casa después de comprar algo de comida, estaba frente a la puerta de entrada. Bloqueándola. Como si no quisiera que saliera. Como si dijese: ya no puedes huir.
Intenté deshacerme de ella. La saqué al descansillo. La dejé junto al ascensor. Cerré mi puerta con llave. A la mañana siguiente, estaba dentro otra vez. En el mismo sitio. La bajé a la calle. La tiré en un contenedor. A 3 manzanas de casa. Volví. Cerré. Eché el pestillo. Esa noche, cuando entré en el salón, ahí estaba, junto a la ventana, intacta. La llevé a un descampado, a las afueras, junto a la autovía. Le eché gasolina. Le prendí fuego. Vi cómo ardía. Las llamas altas. Naranjas. El olor a madera quemada. Me quedé hasta que solo quedaron cenizas. Negras. Esparcidas. Volví a casa. Eran las 11 de la noche. Abrí la puerta. Encendí la luz. Y ahí estaba. En el salón. Junto al sofá. Intacta. Sin una marca. Sin un rasguño. Como si nunca hubiese ardido. Me dejé caer contra la pared. Las piernas no me sostenían. Empecé a llorar. Por primera vez en años. Lloré. Porque entendí. Entendí que no podía librarme de ella. Que no era solo un objeto. Era otra cosa. Algo que me había elegido. Algo que no iba a dejarme ir. Llamé a Javi. Mi mejor amigo desde el instituto. Le conté todo. La casa. El símbolo. La silla. Los movimientos. Las llamadas. Todo. Se rió. No con maldad. Con incomodidad. Tío, ¿estás bien? ¿Has dormido últimamente? Le dije que no era broma. Que era real. Que necesitaba ayuda. Hubo un silencio largo. Y luego, David, creo que estás quemado. Has trabajado mucho. Tómate unos días. Descansa. En serio. Y colgó. Rápido. Demasiado rápido. Como si tuviese miedo de seguir escuchando. Llamé a mi hermana. Elena. Vive en Madrid. Ella sí me escuchó. Durante media hora. Sin interrumpir. Cuando terminé, silencio. Y luego, David, cariño, ¿has pensado en hablar con alguien? Un profesional. Un psicólogo. No estoy loco, le dije. No he dicho eso. Pero, a veces el estrés nos hace ver cosas. Sentir cosas que no. Colgué. No podía más. Nadie me creía. Nadie me iba a ayudar. Estaba solo. ¿Y lo peor? Lo peor es que yo mismo empecé a dudar. ¿Y si tenían razón? ¿Y si todo estaba en mi cabeza? ¿Y si la silla siempre había estado ahí? ¿Y si yo la moví sin darme cuenta? ¿Y si? No. No. Porque una cosa es olvidar dónde dejas las llaves. Y otra muy distinta. Es ver cómo una silla vuelve de las cenizas. Hace 3 semanas. Pasó algo peor. Me desperté. No sé por qué. Sin alarma. Sin ruido. Solo desperté. Y sentí peso. En los pies de la cama. Como si alguien se hubiese sentado ahí. No me moví. Me quedé quieto. Con los ojos cerrados. Rogando que fuese mi imaginación. Pero el peso era real. El colchón estaba hundido. Sentía el cambio en la tensión de las sábanas. Abrí los ojos. Despacio. La habitación estaba oscura. Solo la luz del despertador. 3:17 de la madrugada. Y ahí, al pie de la cama, vi la silueta. No era una sombra. Era algo más sólido. Más denso. Una figura humana. Sentada. Con la espalda recta. Las manos sobre las rodillas. La cabeza ligeramente inclinada. Como si me mirase. No respiraba. No se movía. Solo estaba. Sentí frío. Un frío que subía desde los pies. Paralizante. Visceral. Cerré los ojos. Conté. 1, 2, 3, hasta 20. Respiré hondo. Y los abrí.
Ya no había nadie. Encendí la luz de golpe. La habitación vacía. Pero la sábana estaba hundida. Justo donde había estado la figura. Me levanté temblando. Me acerqué. Toqué el hueco. Estaba frío. Helado. Como si alguien hecho de hielo hubiese estado sentado ahí. Durante horas. Al día siguiente hice las maletas. Ropa. Documentos. Lo esencial. Dejé el piso. Dejé casi todo. Me fui a casa de mis padres. Segovia. Barrio de San Lorenzo. Casa tranquila. Jardín. Gato. Todo lo opuesto a mi piso. Pensé que así terminaría. Que lo que fuese, se quedaría atrás. Atrapado en ese lugar. La primera noche allí. Dormí bien. Por primera vez en semanas. 8 horas seguidas. Sin sueños. Sin ruidos. Sin peso en la cama. Me desperté descansado. Casi esperanzado. Desayuné con mis padres. Café. Magdalenas. Conversación normal. Me sentí humano otra vez. Esa tarde salí a caminar. Por el barrio. Por la muralla. Aire fresco. Sol. Gente. Todo normal. Todo bien. Volví a las 7. Subí a mi habitación. La de invitados. Al fondo del pasillo. Abrí la puerta. Y me quedé paralizado. Ahí estaba. La silla. En el centro de la habitación. Perfectamente alineada. Mirando hacia la puerta. Hacia mí. Las piernas me fallaron. Me agarré al marco de la puerta. No, susurré. No, no, no. Pero ahí estaba. Y entendí. Entendí que no importaba a dónde fuese. No importaba cuántos kilómetros pusiese de por medio. Iba a seguirme. Siempre. Cerré la puerta. Bajé las escaleras. Salí de la casa. Caminé sin rumbo. Durante horas. Cuando volví, ya había anochecido. Mis padres estaban preocupados. Les dije que estaba bien. Que solo necesitaba pensar. Subí a la habitación. La silla seguía ahí. Y desde entonces, ya no intento huir. No tiene sentido. Cada noche está más cerca. Antes estaba en otra habitación. Luego en la mía. Ahora está junto a la cama cuando me despierto. Tan cerca que podría tocarla. Pero no lo hago. Nunca lo hago. Porque tengo miedo. Miedo de lo que pasaría si la tocara. Si me sentara en ella. Porque sé que si lo hago, voy a desaparecer. Como esa familia. Como todos los que entraron en esa casa. Anoche pasó algo que nunca olvidaré. Me desperté. No sé por qué. Pero abrí los ojos. Y la silla no estaba vacía. Había alguien sentado. No vi su cara. La habitación estaba casi a oscuras. Solo la luz del móvil cargando. Tenue. Azulada. Pero vi la forma. Los hombros caídos. La cabeza inclinada hacia adelante. Las manos sobre las rodillas. Inmóvil. Y sabía que me estaba mirando. Aunque no viese sus ojos. Lo sentía. En la piel. En los huesos. En el alma. No me moví. No respiré. Solo esperé. La figura tampoco se movió. Se quedó ahí. Sentada. Observándome. Y entonces, escuché algo. Un susurro. Tan bajito que casi no era real. Como si viniese de muy lejos. O de muy dentro. No entendí las palabras. Pero entendí el significado. Pronto. Cerré los ojos. Apretados. Conté hasta 50. Cuando los abrí, la figura había desaparecido. Pero la silla estaba más cerca. Mucho más cerca. Tanto que si estiraba la pierna, podía tocarla con los dedos del pie. Por eso escribo esto. Porque necesito que alguien lo sepa. Alguien tiene que saberlo. Esto es real.
No es una pesadilla. No es estrés. No es locura. Es algo más. Algo que no entiendo. Algo que no puedo parar. Y sé que pronto, muy pronto, ya no voy a poder escribir más. Cada noche siento que se acerca el final. Que todo lo que ha pasado ha sido solo una cuenta atrás. Y cuando llegue ese momento, cuando la silla esté tan cerca que no pueda ignorarla, cuando ya no tenga fuerzas para resistir, voy a desaparecer. Como los Ortega. Como todos los demás. Nadie sabrá qué pasó. Mi familia dirá que tuve una crisis. Que me fui sin decir nada. Que estaba enfermo. Pero tú sabes la verdad. Gracias por escuchar. De verdad. Gracias. Y si alguna vez encuentras una casa abandonada, con un símbolo en la pared, y una silla en el centro de una habitación, no entres. No la mires. Y sobre todo, no dejes que te vea. Antes de irte, hay algo más que debes saber. Algo que no te he dicho. Cuando investigué sobre la casa, encontré algo más. Un último detalle. En los foros. En los testimonios antiguos. Todos los que conocieron la historia. Todos los que la buscaron. Todos los que la escucharon con atención. Reportaron lo mismo. Pequeños cambios en sus casas. Objetos movidos. Puertas cerradas. Y tarde o temprano, una silla. No te lo digo para asustarte. Te lo digo para que estés preparado. Porque ahora tú también conoces la historia. Y la historia te conoce a ti. Esta noche, cuando estés solo, mira las sillas de tu casa. Fíjate en dónde están. En cómo están colocadas. Y mañana por la mañana, comprueba. Solo comprueba. Porque si algo ha cambiado, si una silla está en un sitio diferente, si está mirando hacia donde tú duermes, ya es demasiado tarde. Duerme bien, si puedes. Y si no puedes, recuerda, no estás solo. Nunca estás solo.